Dice así su palabra. Lucas capítulo 2, versículo 1 dice: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque has sido bueno tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, maravilloso. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Te pedimos que sea con esta palabra en nuestras vidas, con aquellos que han de escucharla. Te pedimos que te glorifiques en ellos, que puedan entender, recibir el mensaje, la enseñanza que tú me has dado. Te pedimos que me uses una vez más. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Y dice su palabra: Dios romperá el silencio y se manifestará. Amén. Y el primer punto que le quiero traer es que su palabra es fiel y verdadera. Si vemos ahí en el versículo del 1 al 7, leímos que José va hacia Galilea. Dice que subió, en el versículo 4, subió a Galilea, a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. ¿Por qué tiene que ir aquí? Porque había una situación en ese momento, había un censo, tenían que ir a su ciudad natal. Pero vemos que esto no es casualidad, esto es una profecía. Vemos en Miqueas 5:2, que dice Miqueas 5:2: Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, que no era casualidad, que mira como dice el versículo 6, dice el 5, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Pero escuchen el versículo 6, aconteció que estando ellos allí, ¿qué pasó? Se cumplieron los días de su alumbramiento. Ese era el momento, ese era el tiempo. Todo estaba cronizado con la profecía de que iban a ser en Belén. Su palabra es que es fiel y verdadera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mira como dice Apocalipsis 21, del 5 al 6. No lo busquen, lo voy a leer. Dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Y qué dice Miqueas? Él es desde el principio, desde los días de la eternidad. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis, el último libro, el último capítulo, el versículo 6 dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor le dijo: el Dios de los espíritus de los profetas, otras versiones dice el Dios de los santos profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pero vemos como dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Y mira cómo menciona, y el Señor dijo,
el Dios de los espíritus de los profetas, es decir, que no estaba hablando, muchas veces se dice que él está hablando de las palabras de Apocalipsis, pero cuando menciona a los otros profetas, está diciendo, toda mi palabra es fiel y verdadera. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mira como dice el versículo 7, ahora pasamos al primer punto de que sus palabras son fieles y verdaderas, al punto 7. ¿Cuál es el punto? El versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo diría, ¿se le pasó esto a Dios? ¿Se le olvidó dónde iba a nacer Jesús? ¿Qué pasó si Dios es un Dios de orden? Ahora no hay un mesón, no hay algo donde nacer el Hijo de Dios. No hay lugar, no hay disponibilidad. No hay un lugar donde Él nazca, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se le olvidó esto a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Sabían que mesón, traducido desde el original hebreo, es un lugar para aflojar las cargas a fin de descansar? La palabra se aplica a cualquier lugar donde se pase la noche o tenga o no protección o abrigo, o se traduce por mesón, posada, alojar. El mundo antiguo no conocía los hoteles en sentido moderno y las casas de huéspedes diferían considerablemente de las de nuestros días. Las cavernas. Mesón era un lugar de descansar, un lugar de reposo, tal vez no muy lujoso, pero era donde tú echabas tus cargas. Pero ¿qué nos dice el verso? Pero no había lugar para ellos en el mesón. ¿Y por qué? Porque Jesús no es una carga. Jesús es nuestra solución. Y por eso no hay lugar para Jesús para hacer carga. ¿Entienden? El mesón es para dejar tu carga. No hay lugar para Jesús para dejar a Jesús como una carga. Jesús es nuestra solución. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice en Mateo 11, del 28 al 30, dice así: venid a mí, dijo Jesús, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré que descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera. ¿Qué? Ligera es mi carga. Cuando tú sientes a Jesús como una carga, hermano, algo mal está en ti. Porque Jesús es el que libra nuestras cargas, es el que nos alivia nuestras cargas, es el que dice: ven, echa tu carga aquí y yo te voy a hacer descansar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero no había lugar para ellos en el mesón. ¿Tú sabes qué me recuerda esto? ¿Se acuerdan de Elías y Zacarías? De Elizabeth y Zacarías. Mira esa relación que hay. No hay lugar en el mesón. Siempre hay algo que falta. Elizabeth y Zacarías, ambos eran justos. Lucas 1:6 al 7. Ambos eran justos delante de Dios. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían un hijo. No tenían hijo. Siempre había una falta. Siempre hay una falta. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Vamos a relacionarlo esto ahora a María y José. Mira, un capítulo más, los mismos versos, del 1, 6, 7, donde está Elizabeth y Zacarías. Pasamos al otro capítulo, Lucas 2, 6, 7, y vemos igual esto. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre
porque no había lugar para ellos en el mesón. Diferente a Elías y Zacarías, ellos ya tenían el hijo, pero no tenían dónde concebirlo. Elizabeth y Zacarías tenían dónde concebirlo, pero no tenían el hijo. Ve que siempre hay una necesidad, pero en el medio de la necesidad Dios suple, Dios pone de alguna forma a la otra lo que necesitas. ¿Qué le quiero decir con esto? Romanos 8:28. Dios no ignora tu situación. Mira lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y nos lleva esto al tercer punto, que está entre los versos del 8 al 20. Vamos a leerlo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y velemos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Se acuerdan cómo es el tema? Dios romperá el silencio y ¿qué? Y se manifestará. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María, ¿qué hacía María? Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ese es el punto 3. Guarda y medita lo que Dios hace contigo. Guarda y medita lo que Dios hace contigo, con tu familia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mira cómo dice a continuación. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se le había dicho. Como se le dijo, fue. ¿Se acuerdan del primer punto? Su palabra es fiel y verdadera. Su palabra es fiel y verdadera. Y nos lleva al último punto en esta noche, en esta día, disculpen, que dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Si vemos, vamos a leer hasta el 23 para después hacer una explicación más detallada. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor.
Vamos a estudiar un poquito, repasar un poco esta ley, esto que no quiere porque este tiempo. En las 40 días, la purificación toma 40 días. Una mujer que daba a luz a un varón era considerada impura ceremonialmente durante 7 días. Pero ¿cuándo es que Dios lo presentaba? El octavo. Entonces, mira cómo dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Es decir, que ya había pasado los 7 primeros. Le faltaban 33 más, que son los 40. Y los 40 es cuando ellos van y hacen la purificación. Cuando terminan la purificación es cuando dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés. Es decir, que van, presentan niños, lo llaman Jesús, como el ángel le dijo, pasan 33 días después y van y hacen y llevan un sacrificio. Ahora, si vemos en Éxodo 13, vemos 3 cosas importantes antes de llegar ahí. Mira cómo dice, y cuando cumplieron los días de la purificación, conforme a la ley de Moisés. Después dice en el 23, como está escrito en la ley del Señor. Y después en el 24 dice, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Es decir, que todo fue por lo que decía el Señor. Todo fue por los mandamientos que seguía el Señor, que instruyó el Señor. Y vamos a ver estos mandamientos en Éxodo 13, lo vemos aquí en la pizarra, pueden mirar en la pantalla. Dice, con el Éxodo 13, 2 y 12, dice, conságrame todo primogénito. Jesús era el primogénito ¿de quién? Es de Dios y es de María. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Versículo 12, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales y los machos serán de Jehová. Mira otros versos más adelante. Parece que el pueblo se había olvidado de estos mandamientos y nuevamente son repetidos. Éxodo 22, 29, 30. Mira cómo dice. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estarás con su madre. Acuérdense, escucha. Y el octavo día me lo darás. Y mira cómo dice nuevamente Lucas 2, del 21 al 24. Está también en el televisor. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron su nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, es decir, terminó los 40 días, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere su matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer, conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. ¿Dónde vemos esto? Mira que dice Levítico 12, 6 al 8. Dice, cuando los días de la purificación fueren cumplidos por su hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, a un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Y él se los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para que le diere a luz hijo o hija. Escuchen este verso 8. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas y 2 palominos, uno para el holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. ¿Y qué fue lo que trajeron María y José? Un par de tórtolas y 2 palominos. Ellos no tenían ¿para qué? Para un cordero. No tenían lo suficiente para un cordero.
Pero ¿quién había dado a luz María? El Cordero de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? No es lo que no tienes, es lo que no sabes lo que Dios te ha dado. Lo que tienes es lo que Dios ha permitido darte. Es lo necesario para cumplir tu propósito en esta vida. ¿Qué harás con lo que no tienes que tienes? Ellos no tenían suficiente para un cordero para llevarlo allí al sacrificio. Pero ¿de quién había salido el Cordero de Dios? María. En Apocalipsis 1:8. Antes de llegar ahí a Apocalipsis 1:8. Mira qué dice, porque vemos repetidamente el 8. El 8 en la Biblia simboliza un nuevo comienzo. Escucha, la resurrección, la regeneración y la redención, representado por un orden nuevo que va más allá de la perfección natural del 7 día de la creación. Están asociados con eventos clave como la salvación de Noé. Noé y el diluvio, 8 personas fueron salvadas, marcando un nuevo comienzo para la humanidad. David, al octavo hijo de Isaí, David fue el octavo, el 8. El menor elegido por Dios como rey, iniciando un nuevo curso para Israel. Joasías comenzó a buscar a Dios y a purificar a Judá en su octavo año de reinado. Un nuevo comienzo en su vida. Cristo, mira esto. La geometría, valor numérico de Jesús en griego es 888, simbolizando la plenitud de la salvación. En la arquitectura cristiana, los bautisterios octagonales simboliza el renacimiento en Cristo. Y mira qué dice en Apocalipsis, ¿qué verso? Verso 8. Mira lo que dice. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Para aquellos que aman, que hacen su voluntad, Dios romperá el silencio. Y se manifestará. Dios romperá el silencio y será tu proveedor. Dios romperá el silencio y será tu sustentador. Dios romperá el silencio y será tu sanador. Dios romperá el silencio y será tu redentor. Dios romperá el silencio y será tu defensor. Dios romperá el silencio y será tu salvación. Dios romperá el silencio y será tu paz. Dios romperá el silencio y se manifestará. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Para terminar, recuerde lo que hemos hablado. Dios romperá el silencio y se manifestará. Su palabra es fiel y verdadera. Llénate de Cristo. Jesús no es una carga, es tu solución. En muchas relaciones, Elías, Zacarías, José y María, Elías, Zacarías decían, somos buenos, escuchamos los mandamientos, somos rectos, pero no tenían. María y José estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaban donde la profecía quería que estuvieran, en Belén. Allí iba a nacer Jesús. Allí se cumplió los días de su alumbramiento, pero no había lugar para ellos que en el mesón. Siempre hay algo. Pero en verdad, vemos allí también que no tenían lo suficiente. Por la palabra, cuando no podían llevar un cordero, era porque no tenían suficiente. Pero tenían el Cordero de Dios en sus manos cargado. Es decir, que no te frustres por lo que no tienes.
Busca el propósito de lo que tienes. Guarda, medita lo que Dios hace con tu familia. Dios no ignora tu situación. Ora por todo, preocúpate por nada. Eso es un texto, creo que estaba online, no es mío. Ora por todo, preocúpate por nada. Jesús nació, Dios rompió el silencio y se manifestó. Ven, purifícate, haz pacto con Él. Eso fue lo que hicieron María, José. Ellos hicieron todo lo que la ley decía, conforme a los mandamientos decía. Hicieron pacto con Dios. Entregaron a su Hijo a Dios, el Redentor. Tenemos que seguir esto. Tenemos que seguir estas bendiciones. Dios romperá el silencio y se manifestará. Amén. Amén. Dios les bendiga, es mi deseo. Vamos a terminar en oración. Amén.